Ok, muy buenas tardes a todos, a todas, nuestros socios, socias del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, invitados, amigos, estudiantes, profesores, docentes, profesionales afines del área de la traducción, intérpretes de lengua de señas también, que nos han acompañado en muchos eventos anteriores. Muy feliz Día Internacional de la Traducción para todos ustedes, con mucho cariño. Nosotros hemos preparado durante esta semana varias actividades como Colegio de Traductores para poder compartir con ustedes y festejar de cierta manera virtualmente en esta ocasión, para poder llegar a todos nuestros socios que a veces están fuera de la región metropolitana, me incluyo, ¿ya? Y esto nos permite también acceder y poder compartir con todos ustedes en este día de la traducción, una tarde muy entretenida donde contamos con dos invitados muy especiales. Cabe resaltar que el horario fue un poquito más temprano porque una de nuestras invitadas se encuentra en España, entonces por la diferencia horaria, para que no se tuviera que acostar muy tarde ni trasnochar un día viernes, lo decidimos de esa manera para comenzar hoy a las 6 de la tarde. El día de hoy vamos a tener una celebración en dos partes. La primera va a ser con nuestros invitados, a quienes vamos a plantearles algunas preguntas para conocer sobre su trabajo. Luego de eso, cuando terminemos de plantearles las preguntas a nuestros invitados, si alguien del público quisiera también preguntar directamente a nuestros invitados alguna pregunta respecto de su profesión o de lo que van a exponer, ningún problema, la pueden dejar por el chat o le podemos dar la posibilidad de que enciendan su micrófono y hagan la pregunta de manera directa. Luego de eso, una vez cerrado ya el ciclo de la conversación, nuestra presidenta, Irene de Marchi, va a tomar la palabra para darnos un saludo también en este día tan especial en que estamos conmemorando nuestras profesiones. Así que vamos a comenzar. Me va a acompañar en esta ocasión mi querida colega Katy Cádiz, que es nuestra directora de comunicaciones del COTICH. Entre los dos vamos a estar acá entrevistando a nuestros invitados, así que yo voy a proceder a presentarles, sí, ojalá que me salga bien el apellido, Anush Sukiasyan. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ¿qué les puedo comentar brevemente de ella? Porque su currículum es bastante amplio. Ella es filóloga y traductora e intérprete jurídico judicial de profesión. También se ha desempeñado como formadora de traductores jurídicos en las combinaciones de idioma español, iraní, español. Miembro de la Junta Directiva y representante de Armenia en Clarity, que es la Asociación Internacional del Lenguaje Jurídico Claro. Por otro lado, también es socia profesional de varias instituciones como la APTIG, ACETRAD, UNICO y APE, y también ha sido colaboradora en la revista Archiletras, que es una revista de lenguas y letras, y también en la publicación de la Universidad Estatal de Ereván, que se llama Flor de Traducciones. Por otro lado, también Anush es cofundadora de la Asociación de Armenios en La Rioja, donde ella reside y donde ella se encuentra en estos momentos allá en España. Y por último, también Anush es miembro de la Union of Armenians in Europe. Anush, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta mesa redonda con todos vosotros y espero de corazón que mi experiencia os sea de utilidad. Como es un gran día y celebramos el Día Internacional de la Traducción, muchísimas felicidades a todos los presentes y futuros traductores e intérpretes. Solamente una corrección, que soy formadora de traductores español, armenio, español, no iraní. Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Por mi parte, yo voy a tener el placer de presentar al señor Richard Chattini, quien es seminarista y charlista en temas de comunicación sociocultural y geopolítica.
para diversos organismos internacionales. Él habla fluidamente inglés, árabe, francés, español e italiano. Trabajó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como traductor, intérprete y asesor cultural entre 2003 y 2006, desempeñándose en la guerra de Irak. En base a estas últimas experiencias, el señor Chattini escribió el libro Mr. Richard, el cual se encuentra promocionando en todo el mundo. Muchas gracias, Richard, por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias por la invitación. Igualmente me junto a Anush. Muchas felicidades a todos. Es un honor para mí compartir un parte de mi experiencia como intérprete. Perfecto, una intérprete y una traductora de estos idiomas que para nosotros no son muy familiares ni muy conocidos, entonces va a ser súper interesante también ver esa relación que se ha establecido con la lengua española. ¿Les parece si comenzamos? Voy a comenzar Bien. Preguntándole a Anush Muy bien. que nos cuente un poco sobre cómo comenzó tu actividad como traductora, de dónde nació tu interés por la traducción. Bueno, en mi caso primero nació el interés por el español, luego vi la necesidad de convertirme en la traductora e intérprete y por último esa experiencia creó otro interés y otra necesidad para especializarme en la traducción jurídica. Yo en realidad estudié el español en Armenia. Los albores de la enseñanza del español en Armenia se remontan al año 1963, cuando Aram Dermenyan, un armenio, decide volver de Argentina a Ereván y le ofrecen a impartir clases del español en la Universidad de Brusov. 5 años después, por falta de alumnado, el departamento se cierra y en 1991 se crea el primer departamento del español en la Universidad Estatal de Ereván. Ereván es la capital de Armenia. En 1998, cuando yo ya tenía que decidir qué carrera hacer, era el segundo año, por falta de alumnado, se podía hacer el examen inglés y estudiar pues, la carrera Lengua y Literatura Españolas. Y pues el interés nació por el español en ese momento. Estudié 4 años y después de terminar la carrera, pues el destino me lleva a España, concretamente a La Rioja. Y aquí pues me encuentro con una comunidad que necesitaba servicios de traducción e interpretación. Pues esa necesidad me convierte en una traductora e intérprete. Y por último, pues esta experiencia me lleva no solo a especializarme en la traducción jurídica, sino a realizar una investigación en este campo, porque ahora mismo estoy investigando la traducción jurídica español-armenio-español. Muy bien, interesante, qué bien que tuviste la oportunidad también de poder llegar al país donde se habla la lengua. Eso ayuda muchísimo en la formación del traductor en su segunda lengua. Muchas gracias, Anush. Interesante. Muchas gracias. Sí. Richard, en su caso, ¿nos podría contar también cómo llegó a esto de la actividad de intérprete, cómo nació este interés por las lenguas y en particular quizá más enlazado con el español también? Bueno, tu pregunta tiene 2 partes, mi interés por las lenguas y cómo comencé como intérprete. Por la parte de idiomas, desde chico, desde joven, los idiomas me llamaban mucho la atención. Mi objetivo de vida era morir con 6, ahora está a 5. Y hablo algunas, quebrahielo, a nivel de quebrahielo, alguna palabra como saludé a Anush en su idioma. Es algo muy importante para hacer una conexión, el quebrahielo. Así que, bueno, desde el principio yo aprendí árabe y francés en colegio. Después de 6 años de colegio, no sé qué nivel en español sería, pero ahí comencé a aprender inglés. De colegio como todos. Después de haber titulado de la universidad como de administración de empresa, me fui a Cambridge, en Inglaterra, hice 5 meses de inglés. Después llegó la inmigración a los Estados Unidos, donde también fui desarrollando más mi capacidad de inglés.
Por mientras, a los 17 años, hice mi último año de colegio en Francia, y ahí agarré el acento nativo en francés. El español, a los 48 años, vine la primera vez a Chile y no sabía ninguna palabra en español, quizás 4 o 5. Y los chilenos hablan rápido el español, entonces me dije que no hay caso de poder aprender ese idioma. Si puedo entender algo, sería un logro. Bueno, ahora escribí un libro que está a punto de publicar, terminado, está en corrección. Lo escribí en español. Obviamente va a necesitar un poco de arreglo gramático. Como mi español lo aprendí con 0 horas de clase en español. Ahora, pasando, el italiano lo aprendí por complejo de familia. Mi mamá en su familia hablaban italiano. Eso me estresaba. Entonces me tocó un poco viajar a Italia por trabajo, por algunas razones, y ahí empecé a aprender el italiano. Corrección acá, no lo hablo nativo, no lo hablo fluentemente porque por falta de práctica. El italiano es un idioma que no se practica mucho y los idiomas, si no se practican, se pierden. Así de simple. Llegando al tema, ¿cómo llegué a ser intérprete? El interés puro financiero al principio. Así es. Hablando tantos idiomas, siendo en los Estados Unidos, pasaba por una crisis financiera y una crisis de medio vida, a los 40, mucha gente pasa por eso, y buscando trabajo, y tenía mi currículum por internet. Obviamente mencionaba que hablaba árabe, y me encontraron. A ese momento el ejército norteamericano estaba preparando la guerra de Irak. Estábamos hablando del año 2002, casi 8 meses antes. Entonces me llamaron. Son contratistas que yo trabajaba por un contratista que prestaba servicios de intérprete y traducción al ejército, pero éramos miles y miles de personas. Entonces se contactaron conmigo. No había muchas pruebas de idioma para hacer, pero las pruebas eran de background check. Una filtración muy fuerte para poder agarrar algo de confianza con nosotros como intérpretes e enviarnos a esos lugares. Entonces, mucha gente me pregunta cómo uno puede encontrar un trabajo así, algo raro. Al principio, para encontrarte es algo fácil, pero pasar por los túneles de filtraciones, hay que saber o poder llegar al final y comenzar a trabajar. Y así comencé a trabajar con una ideología linda porque el objetivo declarado al momento, no voy a dar mi opinión política, pero el objetivo declarado era liberar un país árabe de un dictador. Entonces yo también por ideología, por cariño a mi cultura y mi civilización árabe, tenía mucho orgullo y tenía la intención tenía el orgullo de hacer parte de un grupo que va a mejorar la vida a un país vecino a nosotros. Quizás eso no pasó, pero mi objetivo era eso. No sé si respondí bien a lo que me preguntaste, Katy. Sí, muchas gracias, Richard. Qué interesante toda la experiencia que has tenido. Muy interesantes los inicios de acercamiento también a la interpretación. Bueno, vamos con una segunda pregunta para Nush. Para nosotros, voy a hablar así en general. Es un poco extraño que personas de esos países que están al otro lado del mundo, muy lejanos, se interesen por la lengua española. Entonces, nos imaginamos también por las diferencias que tienen lingüísticamente hablando,
¿Qué obstáculos pudiste tú tener quizás al inicio en la adquisición de esta segunda lengua y después ya en el comienzo, en tus inicios como traductora, como intérprete, con el trabajo de este par de lenguas que es tu lengua materna y el español? Si nos pudieras contar, porque es interesante saber cómo has progresado con tu competencia lingüística. Gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, relacionado con el armenio. La dificultad, pues primero, inexistencia de un diccionario jurídico, que hasta ahora no existe ningún diccionario jurídico y realmente los diccionarios que tenemos son incompletos. Por poner un ejemplo, un diccionario de 10.000 palabras puede faltar la palabra gracias. En segundo lugar, como profesional, dificultad para acceder a los trabajos de investigación de los profesionales de la lengua. Me refiero a los profesionales armenios. Veo que no tienen esa cultura de compartir la experiencia profesional, aunque, bueno, han empezado a hacer algo. Me imagino es por falta de competencia digital. Y también como gestora ahora, que me toca a veces contratar a los traductores y cada vez que tengo que tener alguna relación o algún contacto con un traductor armenio, falta de competencia digital. Puedo decir que el 95% o más de los traductores armenios no utilizan y no saben utilizar herramientas TAO, que en realidad pues sabemos que ahorran tiempo y dinero y lamentablemente no saben aprovechar los medios digitales. Llego a una conclusión que en Armenia no se toma en serio la profesión del traductor. Ahora, bueno, relacionado con el español, después de tener tanta dificultad con el armenio, me es fácil con el español porque durante estos años sí que es verdad, he creado una red de contactos profesionales por todo el mundo, la que me ayuda a resolver las dudas. Pero por otra parte, como intérprete judicial, con los obstáculos ya que me encuentro como profesional, en primer lugar que en España los intérpretes judiciales no tenemos derechos. No hay interés del Estado español en facilitar el trabajo de los intérpretes judiciales y porque tú llegas al juzgado y entras al juicio sin saber el tema y no sabes, tal vez te enfrentas a una estafa, a un menor o un tráfico de drogas. Si estás contratado o contratada por una empresa privada, sí que tendrás acceso al expediente y te prepararás mejor. Si no, pues imposible. Personalmente creo que somos visibles, somos parte del procedimiento y tenemos el derecho de recibir la información completa, por lo menos para avanzar en este ámbito, ¿no? Perfecto. ¿Puedo aprovechar de hacerte otra pregunta que no está dentro de la pauta, pero como Por lo supuesto, mencionaste, por supuesto. dijiste que en tu país existe la formación de traductor o intérprete a nivel universitario? Sí, de traducción jurídica no. Es Ok, un no sin rotundo. especialidad, Pero ya. sí. La traducción literaria está muy bien desarrollada. Hay técnicas de traducción. Incluso estaba investigando. No hay métodos claros y técnicas, ¿no? Para la traducción jurídica, pero sí que en la traducción literaria pues, tienen bastante práctica, por decir. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Querida Katy, te toca. Sí, vamos a preguntarle también la experiencia de Richard en relación a su experiencia como intérprete, las dificultades que ha tenido al poder interactuar en esta actividad de interpretación, facilitación cultural, que también ha hecho bastante, y también los recursos que ha podido utilizar para realizar estas tareas. Oh, una larga pregunta. De recursos había poco en realidad.
había que hacer lo que se puede. En un ámbito de guerra, especialmente fue una ocupación, entonces había la operación en terreno, cuando había una patrulla, etcétera. Cuando había investigación, interrogación dentro de cárcel, ese otro tema, la guerra psicológica también, relación con la comunidad, la parte política y de inteligencia. Yo prácticamente, bueno, trabajé en todas esas áreas, pero lo más específico donde trabajé era con la operación. Entonces, cuando salían de operación, la relación con la comunidad y un poco con inteligencia y interrogación. Obviamente la interpretación adentro de un ámbito de interrogación no es tan agradable. Entonces, de herramienta había poca. Se fijaron más en el concepto que un intérprete. Fue un gran error de la guerra de Irak, que un intérprete lo vieron como una persona, como una máquina. Aprieta botón, él habla, aprieta botón, él se queda callado. Sin embargo, la interpretación o la comunicación a través de idiomas, aunque sea la misma, la comunicación es en gran parte no verbal. Cualquier comunicación, según investigaciones, hay que dicen que la parte no verbal es de 56%, pero hay unos que llegan a 90-95% del no verbal. Y ahí había que hacer esa comunicación, porque en ese ámbito no es una interpretación de cabina, es una interpretación directa y doble vía, porque hay intérpretes que lo hacen de un idioma a la otra, solamente. Ese es lo de cabina prácticamente. Pero había uno que hablaba en árabe y yo tenía que hacerlo en inglés y viceversa. Acá había que tomar en consideración dos cosas. En mi camino inventé o encontré una cosa que yo llamé el índice de opacidad. ¿Eso qué significa? El índice de opacidad es cuánta de la información va a pasar de esa persona a la otra persona. Porque hay una opacidad enorme. Se pierde mucho de uno en la interpretación. Dos, ¿qué nivel socioeconómico o intelectual tienen ambos? A veces había una persona que no sabía leer y escribir y la otra que tenía doctorados. Y la comunicación entre esas dos personas no es fácil. Hay que hacer entender cada uno lo que quiere decir la otra persona. Es el índice de opacidad. Y también hay la parte cultural, porque como hablamos al principio con Anush, la idioma es cultura. Entonces, en árabe, por ejemplo, cuando se saluda, se menciona siempre el nombre de Dios. Assalamu alaikum. Peace upon you. O en Irak se saludan dos veces porque es una cultura muy sociable. Entonces, eso también había que tomarlo en consideración. En árabe, por ejemplo, no hay un tío, hay dos tíos, dos tipos de tíos, tío materno, tío paterno. Es una gran diferencia entre los dos. Una vez fuimos a una reunión con un jefe de tribu, un capitán, oficial americano, y la primera pregunta que hizo el jefe de tribu era decirle, cuéntame de tus tíos maternos. El capitán sorprendido, no sabía por qué, pero yo lo sabía, porque en esa cultura la persona se impregna mucho de la educación de los tíos maternos, no de los tíos paternos. Y por lo tanto hay una diferencia, son dos nombres, el Am y el Hal.
Son dos nombres totalmente distintos. Y a cada rato había diferencias culturales que había que tomar en consideración o tomar una pausa para explicar el contexto o el significado cultural a la persona, especialmente el gringo, el estadounidense. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esa pregunta? ¿O de dónde viene todo eso? Entonces, a cada vez había que dar una microcharla para que la otra persona pudiera entender de qué cosa se trataba. Si no, a veces se perdía totalmente la interpretación. Yo vi interpretaciones donde se hablaba uno hablaba al norte, el otro hablaba al sur. Nada que ver de comunicación. Entonces había una opacidad, y yo vi una opacidad hasta 100%. ¿Eso qué significa? Que nada se entendía. Y también eso me pasó una vez, después de una reunión con un jefe tribal. No sé si tengo el tiempo para contar esa historia de forma pequeña. Después de una reunión con un jefe tribal se hablaba de temas de agricultura y se pusieron de acuerdo que al día siguiente el general se iba a juntar con ese jefe tribal. Se juntaron, pero el general vino con su intérprete. No le dijeron al intérprete el tema de la conversación. Entonces el intérprete asumió que la conversación era sobre temas de seguridad. Empezaron a hablar. El intérprete hacía la interpretación como si hubiese sido de seguridad. Se perdió 100%. Hasta que se dieron cuenta, yo estaba presente, y yo estaba en la reunión del día anterior, hasta que se dieron cuenta los oficiales, porque un general no va solo, va con una tribu de otros oficiales. Hasta que se dieron cuenta que no, había algo pasando. Llegaron a mí a verme, le dije, sí, no entiendo qué está pasando. Y ahí me pidieron de tomar control, de hacer la interpretación, porque toda la interpretación, acá entra el no verbal, estaba a base de lo que se había conversado al día anterior. Qué interesante, Richard. Es increíble pensar en todos los distintos escenarios con los que se topó allá. Y justo esto Sí. está relacionado con la siguiente pregunta que va a continuar Cristian. Yeah. Sí, iba a contar lo mismo, se nos había adelantado un poquito con esa anécdota sobre los momentos en que a veces nosotros nos vemos enfrentados a algún desafío, cómo lo abordamos. Y bueno, todos tenemos alguna experiencia que siempre es muy interesante conocer porque nos puede tocar en algún momento y podemos tomarla como una recomendación o un consejo. Anush, ¿tú podrías compartir con nosotros si lo recuerdas, algún momento de alguna dificultad, algún desafío que te planteara la traducción o la interpretación en tu ejercicio? Por supuesto. Pero antes sí que me gustaría decir a Richard que en armenio también tenemos diferentes nombres, tanto para los tíos como para las tías. Y luego, como estaba pendiente también del chat que habían escrito, Irene, que en Chile los peritos sí tenemos acceso al expediente de una causa. En España un perito no es un traductor, eso hay que decirlo. Bueno, voy a ser muy breve respondiendo a esta pregunta porque realmente es algo muy difícil, un tema muy difícil para mí, pero tengo que decir que lo más difícil en mi vida fue en 2020 ser la voz armenia durante los 44 días de la guerra en Artsaj, Armenia. De hecho, es una guerra que se detuvo pero no terminó. Yo en aquel momento era no solo la representante de la comunidad armenia, no solo traductora, sino también mediadora cultural. Entonces, por una parte tenía a mi comunidad indignada, furiosa, porque no salíamos en los medios de comunicación, no se hablaba de la guerra y yo tenía que trasladar el mensaje y negociar con diferentes partidos políticos. Pues,
tenía que ser diplomática, tenía que dejar aparte mis emociones porque en ese momento perdí a mi sobrino segundo, no sabía dónde estaban mis amigos, los hijos de mis amigos, y realmente la situación me superaba, pero no era de piedra, pero tenía que estar allí y hacer todo lo posible para que funcione, ¿no? La comunicación y las exigencias, lo que pedía mi comunidad. Quiero recordar que La Rioja fue la única comunidad autónoma que sí que llegó a la televisión española. Televisión española vino a Arnedo para entrevistarnos. Hicimos un gran trabajo, pero bueno, tampoco ha ido mucho a Armenia. Y eso fue el trabajo más difícil y desafiante que tuve durante mi carrera. Interesante porque ahí, claro, se topa o se llega al límite del comportamiento ético y profesional que debe tener uno, de dejar al lado o aparte las emociones y ser más neutral en ese sentido Sí, para cumplir con eso la función de trasladar, como decías tú, entregar el mensaje e informar, que era la lucha que tenías tú para revertir eso que no se informaba en otros medios sobre la situación que estabas viviendo. Interesante. Y triste también tu experiencia, pero bueno, son cosas que a veces nos toca vivir. Gracias sí. por compartir esa experiencia, Nush. Y esto también está relacionado con lo que estaba comentando Richard, porque el entorno en el que estuvo trabajando también fue tan complejo. Qué interesante lo que estaba mencionando de este nivel de opacidad y qué increíble esto de que podía llegar al nivel del 100% de cero comunicación solo por problemas culturales, contextuales y también otros tipos de aspectos, pero aparte de esos desafíos de cuando no había comunicación, la parte sociocultural, también tiene que haberse encontrado con muchos dilemas éticos, sobre todo usted. ¿Podría compartirnos brevemente cómo pudo enfrentar esos desafíos éticos, cómo se preparó o cómo lo impactó en su carrera como intérprete en ese entorno? Wow. Bueno, cada intérprete en teoría tenía su agenda. Mm. No tengo ni la menor duda que había intérpretes que trabajaban por agencias de inteligencia ajena. Pasaban información, tenían agenda o si un intérprete era kurdo, entonces allá el conflicto, hay 4 o 5 etnias en Irak. Había los kurdos, los turcomanos, no turcos, los árabes, los cristianos que sean asiriacos o caldeos. Había otro, bueno, mucho más. Entonces, si un intérprete era kurdo, por supuesto, como dijo Anush, sus sentimientos andaban hacia ayudar a los kurdos. Eso es el desafío. De parte mía, como yo no estaba iraquí, entonces podía hasta cierto nivel deshacerme emocionalmente. Y mi objetivo personal era tratar de llegar a ser conocido como una persona que logró a entregar paz o fui parte de un grupo que cambió o mejoró la vida del país, siendo parte de unos miles de intérpretes y cientos de miles de soldados. Aún así, yo logré hacer cambios de vida a muchas comunidades. Eso a través de la forma que yo trabajaba y mejoré la seguridad asesorando a algunos oficiales en algunos detalles culturales. Es muy importante porque aparte de eso también había el peligro de seguridad. Sí, he sido en lugares donde había tiroteo, ataques a la bomba donde yo dormía, o también ya en un ámbito de guerra, el intérprete es visto como la persona a cargo.
Entonces, piensan o pensaban que yo tenía la decisión en mi mano. Yo lo único que tenía es la capacidad de trasladar de un tubo de comunicación, no más. Pero se echaba la culpa. En teoría, eso que yo era mi trabajo, pero en práctica también la parte asesoría, la parte que los oficiales no conocían el lugar, te pasaban parte de sus poderes para que tú puedas decidir o seguían tus decisiones. Y eso hace muchos conflictos, o puede ser muchos conflictos, o puede ayudar a mejorar una situación. Totalmente, totalmente, Richard. Yo desde el punto en el que yo me encargo, también me ha tocado lidiar, obviamente nunca comparado con lo que cualquiera de ustedes dos ha podido enfrentar, me ha tocado ser mediadora. Tratar de ayudar en la comunicación más allá de pasar el mensaje, sino que arreglar los ánimos de una reunión, arreglar la sensación general del grupo en el que estás trabajando para que haya más ánimo para trabajar, para que tengan algún tipo de apoyo cuando los temas son complejos. Entonces entiendo perfectamente lo que está comentando. Sí, totalmente, porque al fin y al cabo, aparte de la interpretación de cabina, un intérprete es un mediador, es es un asesor, consejero, consultant, cultural consultant, y tu opinión cambia todo, Ujú. cambia todo. Incluso el tono en el que uno puede entregar el mensaje lo puede entregar de la misma manera, pero el tono que uno utiliza puede afectar de manera positiva o negativa la intención del mensaje original. Eso hace parte de la comunicación no verbal. Ujú, La postura, el tono, la sonrisa. ujú. En una interrogación una vez estaban gritando, interrogando a una persona detenida. Yo tenía que gritar. Me dio risa, porque en el fondo lo que se estaba hablando yo lo entendí, ellos no podían, pero yo tenía que gritar, yo tenía que tener un tono firme pasando el mensaje, si no se pierde. La intensidad, la Sí, intencionalidad. sí. Interesante. Anush, hay algo que a mí también me interesa mucho preguntarte, dado que hay grandes diferencias culturales, y bueno, al hablar de diferencias culturales está también implícito el ámbito lingüístico. ¿Qué desafíos tiene que enfrentar un traductor del armenio al español para acercar la cultura y hacer que la otra cultura de llegada pueda comprender bien algunos valores quizás culturales que son muy distintos o desconocidos? ¿Cómo Bueno, abordas eso? bueno, Tu hay trabajo. que primero entender que el traductor no es el emisor del mensaje del texto fuente, sino un productor de la cultura de llegada. ¿Por qué? Porque produce un instrumento comunicativo para la cultura de llegada. Es lo que tiene que hacer. Perfecto. Pero a ti te ayuda mucho entonces en ese sentido, como ya vives en España, ya conoces más la cultura Mira, española. lo que hay que hacer es conocer tu propia cultura y a tu comunidad. Yo como llevo tanto tiempo, muchísimo tiempo aquí, es que conozco muy bien a mi comunidad, sé cómo piensan y cómo tengo que mediar. Aunque ya hablaremos, porque tenemos ahí una pregunta que no estoy de acuerdo con Richard, que tenemos que mediar y ser consejeros, ¿no? Eso ya hablaremos un poquito más tarde. Perfecto, muchas gracias. Ya Katy, pasando a... ¿Mm? ¿Hay alguna sí, pregunta en sí. el chat? No, Ah, dale nomás. perfecto. Bueno, quería preguntarles ya a Richard sobre los intérpretes que quizás se vean enfrentados a las actividades o a los contextos en los que usted se involucró. ¿Qué consejos les podría darse a aquellos que o se vean enfrentados a ese tipo de contextos o que quisieran en alguna medida especializarse en algo similar? ¿Qué consejo le podría dar? Mira,
como habló Anush, conocer la cultura. Ella mencionó que conocía la cultura, porque ya empezamos al principio, se mencionó que idioma es cultura. Si uno no conoce la cultura, es difícil poder hacer ese trabajo. No es un trabajo de cabina, no es un trabajo puramente técnico. Es una interpretación cultural en ese ámbito. Entonces hay la parte interpretación del idioma, pero también de la cultura. Hay muchos modismos, por ejemplo, que no hacen ningún sentido en inglés o en español, pero en árabe son típicos, se saben de lo que se habla y viceversa. Entonces, conocer la cultura, y eso uno se demora un poco de tiempo. Para dar un ejemplo un poco específico, una vez estábamos en Hungría al principio, en una misión, vino un grupo nuevo de personas que íbamos a entrenar. Y viene un caballero que era mayor de edad que yo, que venían para entrenar, para ir a liberar su país. Y viene y me dice, ¿dónde puedo nadar? Bueno, hacía menos 22 grados, todo blanco, frío, y él pensando a ir a nadar, me sorprendió. Yo conozco la cultura libanés, pero me faltaban cosas de la cultura iraquí específica, son detalles específicos. Entonces dije, ¿qué quiere ir a nadar acá? Acá tenemos un objetivo, hay que liberar nos estamos preparando a liberar tu país y tú, todo lo que está pensando ir a nadar, lo veo después de una hora, se quedó callado. Lo veo después de una hora y me dice, Mr. Richard, qué rico, nadé. Se duchó, se bañó. Entonces, acá son choques culturales, aunque yo hablo árabe, sabía algo de la cultura iraquí, pero me faltó ese punto, por ejemplo. Y también no fue algo, mi reacción fue un poco brusca o un poco estricta, pero su pregunta era simple. Son choques. Claro, era simplemente que era algo tan coloquial que usted no Ajá. alcanzó a saberlo de antemano y tradujo como era lo que era más obvio Sí. de la terminología. Eso ocurre también cuando estamos inmersos en distintas culturas que en realidad cuando se van a la parte informal del idioma nos pillan por sorpresa. Por supuesto. Y hay mucho, eso pasaba todos los días. Aunque uno conoce la cultura, pero siempre hay civilización, cultura y microcultura. Mm. La cultura de un pueblo es diferente de otro. El acento varía, muchas variaciones a cada vez. Entonces, hay que ser atento a todo eso y no reaccionar rápido, como lo hice yo la primera vez. Muchas gracias. Hay que tomarse unos minutos para pensar antes de actuar, claro. Y siempre mantener el profesionalismo ante todo, que es lo que uno busca también como de los traductores, de los intérpretes. Anush, ¿te gustaría comentar algo más respecto de tu experiencia, así a modo de consejo para nosotros? Bueno, no sé si vamos a hablar de los principales dilemas y desafíos éticos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Siéntete libre para que nos comentes sobre eso. En primer lugar, sí que me gustaría empezar con la visibilidad que se da a la figura del traductor-intérprete, sobre todo judicial en España. Aunque ya hace mucho tiempo hay formación universitaria de grado y de máster de traducción e interpretación, pero curiosamente ninguna ley la refleja. En España, cualquier persona que diga conocer la lengua puede ejercer como traductor e intérprete judicial. Wow. No existe una norma jurídica que recoja los principios básicos deontológicos de la conducta del traductor e intérprete. Soy miembro de APTIG. APTIG es una asociación de traductores e intérpretes jurados y judiciales de España. También soy socia profesional de ASETRAT y aquí son
las asociaciones las que cuentan con un código deontológico. Pues hay muchos principios básicos, ¿no? Pero los más importantes son, por ejemplo, la confidencialidad, fidelidad del texto o discurso, imparcialidad, ausencia de intereses. Cuando hablamos del comportamiento profesional, bueno, siempre decimos que el traductor o intérprete debe actuar con buena fe, lealtad y respeto. Personalmente creo que incluso el traductor que hace un trabajo mal no actúa con mala fe, ¿no? Hablando del ejercicio profesional con límites, lo que decía Richard, que tenemos que ser mediadores o consejeros, al revés. No asesoramiento jurídico, significa que no somos asesores jurídicos y no podemos dar opiniones personales. Me pasó a mí una vez que el declarante pues me preguntó qué tenía que responder. Bueno, ya entiendo que me conocía como representante de la comunidad armenia y muchas veces me llaman para conocer mi opinión. Tal vez fue una confusión, no lo sé, pero yo me quedé asombrada. Y por supuesto, formación continua. Como formadora de traductores jurídicos, lo que siempre digo a mis alumnos, lo que hay que hacer es ser honestos y transparentes. Cada X tiempo hacer una autorreflexión para saber en qué punto están y si han cometido errores, pues arreglarlos y bueno, porque si hay que mejorar, se mejora, porque es la única manera de asegurar el éxito profesional. Totalmente de acuerdo, sí, interesante. Bueno, en algún momento si tenemos la oportunidad, acá en Chile no existe la figura de traductor público o traductor jurado. Entonces, Sí, eso ya lo sé, sí. perfecto, está enterada de eso. Gracias, Anush. ¿Y a ti? Una última pregunta, Richard, porque ya estamos acercándonos al... Yo creo que podríamos último abrir la minuto. posibilidad de si alguien quiere hacer alguna consulta a cualquiera de los dos colegas para que puedan quizás compartir un poco más con ellos. Revisar el chat si hay preguntas, habían comentarios solamente. Y salud del día del traductor, por supuesto. ¿Habrá alguien del público que quiera realizar alguna pregunta a nuestros invitados? Yo, Hans Groff, ¿me Ok, escuchas? Hans, muchas gracias. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, toma la palabra. Ya, tomo la palabra. Tengo una pregunta para Richard y una pregunta para Anush. Pero la pregunta mía de Anush ya la presentó Cristian, que tiene que ver con la mediación y equivalencia cultural. Respetando la premura del tiempo, doy por respondida esa pregunta, pero sí... No, yo puedo responder de otra manera también. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si quieres, responde de inmediato y después le hago la pregunta a Richard. Vale. Bueno, durante la pandemia el Ayuntamiento de Arnedo creó el grupo de mediadores culturales y yo fui la representante de la comunidad armenia ahí también. Entonces hacíamos traducciones de toda la información que nos llegaba desde diferentes instituciones. Bueno, me fue fácil porque la verdad nos dieron toda la libertad, no solo traducir y hacer la adaptación cultural, sino también hacer el diseño de la información. Eso pues, facilitó mucho el trabajo. ¿Cómo lograba hacerlo? Pues como conocía, ya dije, a mi comunidad, sabía cómo piensan. Eso realmente solo te lo da la experiencia. Eso no hay una varita mágica que te levantas y dices, bueno, lo voy a hacer. Es realmente muy difícil ser mediador cultural o mediadora cultural, pero imposible no lo es. Habitualmente dicen que un traductor profesional es considerado lector de la lengua de origen, mediador entre culturas y escritor en la lengua meta, pues es lo que hacíamos, ¿no? Bueno, la dificultad luego durante la pandemia que tuvimos, usábamos nuevas
aplicábamos nuevas palabras. Y a veces los términos en armenio ni siquiera los armenios de Armenia sabían, porque cuando consultaba con los profesionales de la lengua me decían ¿qué es eso? Ellos tampoco sabían, pero en fin, eran cosas que pasaban, simplemente teníamos que mantener el sentido del mensaje y fue una experiencia enriquecedora, pero me fue fácil, no fue difícil. Muchas gracias, Anush. Fue bien explicativa tu respuesta. Me dirijo a Richard. Vale. Richard, te cuento. Yo soy profesionalmente filólogo en inglés, alemán y español, y también traductor. El año 1975, en aquel entonces, como experto educacional de Chile, fui enviado a Egipto, Siria, Líbano y Jordania. Interesante. Lo siguiente, me di cuenta que todos hablaban árabe, pero me di cuenta que los dialectos son fuertemente distintivos. Diferente. O sea, una persona del Egipto no podía comunicar en el árabe del Egipto con el árabe del sirio y sucesivamente. Mi pregunta concreta hacia tu persona, dicho sea paso, tuve el honor de estar en el Líbano también, que me encantó. Mi pregunta tuya, tú dices que hablas árabe. ¿Qué tipo de árabe? Digamos, hay un árabe, digamos, como en el caso del español y del latinoamericano, que podríamos decir que es un español estándar, porque me di cuenta que las diferencias eran bárbaras. Entonces, ¿qué tipo de árabe hablas tú o existe un árabe estándar? Bueno, buena pregunta. Eso viene porque tú conociste esos países. Bueno, en árabe hay el árabe estándar, el árabe clásico que se habla en la noticia, es el árabe que se escribe, que es prácticamente totalmente diferente de lo que se habla. Lo que yo hablo es el dialecto libanés. Ya. Y siendo en Irak, llegué a hablar el dialecto iraquí. Ya. Son expresiones, palabras diferentes, como entre Chile y Venezuela, a veces hay palabras que son diferentes, el acento, la pronunciación. Como quizás tú sabes, hay idioma que en casi ninguna parte del mundo se habla la idioma escrita. Ya. Siempre hay una diferencia, pero en el mundo árabe la diferencia entre el escrito y el hablado es muy grande. Un Egipto puede entender un iraquí, un libanés del Levante, los países del Levante, Jordania, Palestina, Líbano, pero sí nos faltan algunas palabras a entender. Pero a mí, por ejemplo, me sale mucho más fácil hablando con un marroquí a hablar en francés que hablar en árabe, porque el marroquí de Algeria tienen dialectos que son muy mezclados con francés. Y tampoco el francés puede entender alguna palabra que dicen porque es francés, pero pronunciado de forma tan variada que no se entiende. Bueno, el francés de Francia y el quebecois. Son acentos, son más o menos acentos con algunas variaciones, pero el dialecto marroquí, hay palabras que entraron adentro del dialecto y la pronunciación de esas palabras se cambió tanto que ni siquiera suena como francés. Adentro de una frase pasa una o dos palabras. No hablan francés con dialecto y no hablan árabe con dialecto árabe, pero una mezcla. Esos son los dialectos. Los dialectos prácticamente son idiomas que no tienen gramática, que no son escritos. Entonces, tu lengua, digamos, de país, ¿ya? Sería el árabe libanés. Libanés. El árabe libanés. Pero si yo voy a escuchar la noticia en el Líbano de una televisión, un canal libanés,
ellos van a hablar en árabe estándar, que es totalmente diferente. Ya, gracias. Tendría muchas preguntas, pero muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias, Hans, por tu pregunta. Sí, bueno, como para cerrar, también quiero hacer una pregunta similar a Anush. En tu enseñanza, tu experiencia como universitaria allá en la adquisición de la lengua española, ¿qué español enseñaban o los profesores eran nativos de España o de América Latina? No, enseñan el español estándar. Estándar, Español perfecto. estándar, sí. Bueno, tendríamos que seguir hablando porque es muy interesante lo que tienen que contar ustedes de sus experiencias con estos pares de idiomas que para nosotros no son muy usuales acá en Chile, y siempre es interesante conocer también cuáles son los desafíos en el traslado, en esta mediación que mencionaban ustedes, las experiencias también en la guerra y en el trabajo, en la interpretación de Richard, súper también interesante. Les queremos agradecer de todo corazón enormemente que se hayan dado el tiempo para estar con nosotros, que hayan aceptado esta invitación. Esperamos seguir en contacto con ustedes para ver si podemos organizar alguna otra actividad más adelante. En este caso quiero aprovechar de darle las gracias a Carolina Valencia, quien fue la persona que se puso, está por ahí la Carolina, ¿ya? Que fue Sí, la que se comunicó con Anush para sí, invitarla. sí. Muchísimas gracias, Carolina, y a todos vosotros. De verdad es un placer. Y aquí me tenéis. Ya sabéis que una parte de mí siempre trabaja para Armenia, para crear puentes entre Armenia y diferentes países. Por cierto, en Chile tenemos, bueno, llegan a 1.500 personas, una pequeña comunidad de Armenia también. Y bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Anush. Richard, muchísimas gracias a ti también. Estaré contigo también en contacto porque tengo más preguntas para hacerte. Bueno, gracias a ti, es un placer conocerte y bueno, en cualquier Igualmente. momento puede conseguirme contacto de Katy y podemos hablar. Siempre a la Muchísimas disposición. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Richard. Un placer conocerte, Anush. Con Richard nosotros ya nos Igualmente. habíamos conocido en otra oportunidad. Y muchas gracias por siempre tener esta disponibilidad, Richard. Siempre eres tan generoso y dispuesto a conversar con quien te lo pida, siempre con esas ganas de compartir todas las experiencias que has tenido, que son tan distintos a lo que nosotros conocemos acá. Gracias por invitarme, fue un honor. Como siempre, siempre a disposición. Un gusto conocer a Cristian y todo el equipo de Cottage. Fue una linda charla para mí y fue una oportunidad también de compartir un poco de mi experiencia en la guerra de Irak. Súper Muchísimas gracias. interesante. Las dos intervenciones. Muchas gracias por responder nuestras preguntas, por su Muchísimas tiempo. gracias. Un aplauso para ustedes desde acá, desde este rincón del mundo. Un Vamos abrazo a seguir. para todos. Sí, y si ya es muy tarde, Anush, nosotros te vamos a entender que te quieras desconectar porque nosotros ahora vamos a hacer un saludo con la presidenta y vamos a hacer una premiación sorpresa para nuestros socios. Entonces, pero está invitada a quedarte también si quieres, ¿cierto? Irene, ahí ya apareció nuestra presidenta, Irene de Marchi. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Súper Sí. bien. Bueno, primero que nada, les mando, pero no aparezco porque dice la anfitriona detenido su video. Dame un segundo. Anfitriona, no le detenga el video a la presidenta, por favor. Lo siento, ahí puse la llave y Ya. Ahí está. Ok, bueno, primero que nada, feliz Día del Traductor para todos nosotros y para todos los demás que hay por ahí en el mundo. Mira, fue tan interesante escucharlos a ustedes porque aquí en este país somos tan incultos, la mayoría, que a todas las personas de ese lado del mundo les decimos turco. Así que imagínense, después de todo lo que nos han esclarecido ustedes de la cantidad de distintos idiomas y culturas, es súper interesante, así que súper agradecida y ojalá que pudiéramos, como dicen mis colegas, en el futuro organizar alguna otra cosa que siempre va a ser de tremenda utilidad, sobre todo ahora
con Irán, que está tan en las noticias, ¿no? Presente. Tengo, mis 3 hijas son mitad iraníes y hay una de ellas que está muy activa publicando todos los días por lo que está pasando en este momento. Y bueno, son cosas que para nosotros acá son muy difíciles de entender porque tienen mucho que ver con la cultura más que con la lengua. Entonces, por eso el mensaje de ustedes es tan importante. Hay que empaparse de la cultura para poder trabajar en la lengua. Bueno, para no demorarlos más, nosotros desde hace unos años hemos decidido premiar al traductor del año. Digamos, el traductor del año es quien se ha destacado por hacer cosas importantes, colaborar más que los demás, porque todos colaboran de alguna manera, pero por colaborar un poco más con el colegio. En este caso, este año, el premio ha recaído en nuestra querida María Isabel Diegues, quien ha sido nuestra representante en un tema que se está discutiendo acá en Chile en este momento, que es la política del libro para un periodo de 5 años. Y ella nos ha representado junto a Yarim, nuestra secretaria, pero María Isabel es ahí el alma de este comité especial que creamos, y entonces ella se merece este año el premio Cotich 2022. Hoy, Enhorabuena. Irene, qué emoción más grande, Irene, no me lo esperaba. Realmente estoy muy emocionada y quería decirles que disfruté la charla de Richard, de Anush, las preguntas de Hans, bueno, cómo preguntaron Cristian y Katy, y ahora que tú me digas esto, realmente estoy muy emocionada. Irene, muchas, muchas gracias. Te lo mereces totalmente. Y bueno, este año... ¿Puedo agregar algo también, Irene? Sí, sí. María Isabel, fue unánime cuando nosotros como directorio tuvimos que proponer al candidato o la candidata para este año. No dudamos, el primer nombre que salió este año fue el tuyo, porque tú has sido muy comprometida con nuestro colegio, nos has representado en esta instancia que era la Política Nacional del Libro, de la Lectura y la Biblioteca, sin faltar a ninguna reunión, muy puntual, muy responsable, nos informaba después de cada reunión qué es lo que pasaba. Entonces, más que merecido, y no solamente ahora, siempre has sido muy servicial con el colegio, así que te lo mereces, y un doble aplauso para ti. Quería decírtelo yo también personalmente. Muchas gracias. Y este año tenemos un premio especial a la trayectoria, porque ¿qué pasa? Que nosotros nos tocó, se supone que los directorios de Cotich son por 2 años. Nosotros estábamos por cumplir los 2 años cuando llegó la pandemia, en que uno no se podía reunir, no se podía votar, así que nos tocó un largo periodo prolongado. En diciembre algunos salimos reelegidos, también hay algunos miembros del directorio que son nuevos, y en todo ese tiempo nuestra querida María Eugenia, presidenta anterior, ha estado al lado nuestro porque ella tiene que quedarse mientras yo siga de presidenta. Entonces queremos este año darle un reconocimiento especial a ella también, porque sin su apoyo, nosotros cuando partimos, que éramos todos nuevos, que nunca habíamos estado en el directorio, habría habido muchas cosas que no hubiéramos sabido cómo hacer. Y ella fue nuestra orientadora, nuestra asesora, a veces nos daba con un palo cuando nos equivocábamos, un palo suave de cariño, pero igual nos llamaba la atención. Así que este año él le toca el premio a la trayectoria a nuestra querida María Eugenia, y quiero decirles que este premio se va a traducir en un obsequio que les vamos a entregar después de nuestro directorio el día 15, junto con Hans, que ya también va a recibir un obsequio por haber sido durante tanto tiempo nuestro representante en FITLATAM. Así que nuestros 3 premiados están cordialmente invitados el día 15, después de nuestro directorio, a recibir sus regalos. María Eugenia. Katy, ¿me liberas la cámara? Gracias. Bueno, solo me queda dar las gracias. Esto sí que es sorpresa, porque yo conocía los otros premios y estuve en todas las... Esto fue un truco entre ustedes.
como diría mi mamá, su deber no más cumple, o sea, yo tenía que estar y creo que era lo que tenía que hacer y lo seguiré haciendo mientras tú seas la presidenta, porque creo que eso es lo importante de un presidente anterior, apoyar, orientar, no dejar que cometan errores que ya se cometieron. Entonces, para mí ha sido un placer trabajar con este directorio, me encanta. Yo disfruto muchísimo, de hecho el día 15 tengo reunión igual, pues, con ustedes, así que tengo que estar ahí igual, pero para mí ha sido un agrado trabajar con ustedes y lo seguiré haciendo todo lo que se necesite. Así que muchas gracias. Un aplauso para ti, te queremos mucho, María Eugenia. 100% de asistencia, no ha faltado nunca en estos 4 años a ninguna reunión, 100%. Está en las actas está eso consignado. Sí. Bueno, Bueno. siempre tenemos que Oye. cerrar con premiaciones, siempre tenemos que cerrar con reconocimientos a las personas que se lo merecen por su gran trabajo, por todo este trabajo que hacemos ad honorem nosotros para el colegio, para nosotros, para todos nuestros socios. Así que estamos muy contentos de poder reconocer la constancia que tienen María Isabel, María Eugenia, Hans. Muy agradecido por su apoyo. Como decía Irene, nosotros cuando partimos no sabíamos mucho de los roles, de las funciones, y la María Eugenia siempre ahí guiándonos por el mejor camino. Yarim Muchas quería decir algo, me parece. No, solo que me liberaran la cámara para agradecer en cuerpo y alma virtual a nuestros invitados. Aprendí un montón y eso despierta más la curiosidad por querer aprender, leer y saber, que es la riqueza personal de cada archivo en la cabecita de un traductor y de un intérprete. Así que muchas gracias. Oye, yo ya que estamos terminando, me queda solo desearles que lo celebren bien y yo ya partí, así que salud. Muy bien, qué buena. Salud. Muy Salud bien, a todos. Salud. Que vengan muchas más traducciones y muchas más interpretaciones y que siempre tengamos trabajo y que siempre tengamos reuniones colaborativas interesantes, que nos apoyemos entre todos, que seamos siempre un grupo muy cohesionado y que nunca haya rencillas ni malas intenciones de los unos hacia los otros. Que reine la paz y la armonía siempre. Anush, si necesitas algo del colegio, por favor cuenta con nosotros. Richard también, siempre va a ser un agrado para nosotros poder prestarle la ayuda que esté a nuestras manos para acercarnos y romper las fronteras, que es nuestra labor como siempre. Gracias a todos y a todas los asistentes, de quienes nos siguieron también por el canal de YouTube. Gracias por compartir esta tarde y feliz Día Internacional de la Traducción para los intérpretes también. Ustedes saben que están incluidos en ese concepto. Muchas gracias por su asistencia, les agradecemos el apoyo constante y espero que nos veamos pronto en alguna otra actividad del colegio, presencial o virtual. Ahí iremos viendo cómo nos encontramos nuevamente. Un abrazo fraternal para todos, muy feliz día. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, Gracias. Que estén chao. muy Chao, bien. chao. Gracias.